gente que estáis detrás de la organización de toda esta serie de encuentros. Hoy es el primero, ha sido el arranque de la medida 14 del tercer plan vasco de formación profesional. A toda la gente que está por detrás apoyando todo lo que es el despliegue del tercer plan vasco de formación profesional. Quiero agradecer también a la dirección de la MECA por darme la oportunidad de hacer el cierre de esta jornada. El tercer plan vasco de formación profesional ha sido aprobado recientemente por el gobierno vasco y lo aprueba con un lema muy claro, y es la nueva FP marca de país. Queremos lanzar dos mensajes con este lema. Uno, que tenemos en estos momentos una nueva formación profesional, una gran desconocida, y por otra parte que queremos hacer marca de país. Tenemos una nueva formación profesional mucho más moderna, mucho más atractiva, mucho más cercana a lo que son las necesidades del sector productivo y de las personas, y tenemos una nueva formación profesional con una arquitectura muy sólida para encarar los retos tanto presentes como retos futuros. Y además tenemos un empeño especial en hacer marca de país. Tenemos un empeño muy especial en que Euskadi se nos conozca por la profesionalidad y por el buen hacer, y que esto sea una seña de identidad para este pueblo pequeño, pueblo con recursos naturales y energéticos muy limitados, y que tiene que basar el crecimiento económico en aportar tanto producto como servicio con valor añadido, con alto valor añadido. Para poder hacer esto necesitamos de gente cualificada, necesitamos dotarnos y necesitamos una sociedad muy cualificada, una sociedad muy cohesionada. Somos un país que queremos que se nos conozca y se nos reconozca por el buen hacer, y este es un objetivo que compartimos todos los que estamos aquí. Por eso nos hemos dotado, además de una buena arquitectura de FP, de una hoja de ruta estratégica muy solvente, muy acordada con todos los actores y con todas las partes que tienen mucho que decir en la formación profesional, tanto la administración pública, en lo que es la Consejería de Educación, la Consejería de Empleo, la Consejería de Industria, así como los agentes sociales, la patronal, los sindicatos, los centros de formación profesional que estáis aquí bien representados. Todos habéis colaborado en lo que es la elaboración de este tercer plan vasco de formación profesional, que, como he dicho, es un plan de gobierno aprobado recientemente. En la hoja de ruta hemos planificado un lote de 19 medidas, y la medida 14 es la que contempla reforzar la relación entre las empresas y los centros de formación profesional. Y decimos reforzar la relación porque la formación profesional en Euskadi lleva muchos años trabajando y colaborando entre los institutos y los centros de formación profesional y las empresas. Hay una colaboración estrecha, pero entendemos que eso no es suficiente, que necesitamos sistematizar esas relaciones. Y además de sistematizar las relaciones y buscar nuevas oportunidades para colaborar, necesitamos que estas colaboraciones se caractericen por aportar un beneficio mutuo a las partes y por ser colaboraciones equilibradas. Las colaboraciones que no son equilibradas, tanto los esfuerzos que se ponen como los resultados que se consiguen, son muy difíciles de sostener en el tiempo. Por lo tanto, queremos, a través de esta serie de encuentros, hoy era el primero de la familia de automoción, tenemos 15 en cartera a lo largo de lo que es la vigencia del tercer plan vasco de formación profesional. Queremos, sistematizar esas relaciones, pero queremos, además de explicitar objetivos que compartimos, y que estamos seguros además que compartimos esos objetivos o algunos de los objetivos, queremos revisar qué aportamos cada uno de nosotros en estas colaboraciones, qué aportamos para conseguir un beneficio mutuo. Y para nosotros sería un éxito si nos levantáramos hoy con deberes, cada uno de nosotros con deberes y con un panorama nítido y claro de necesidad de volvernos a juntar en un periodo de tiempo X para ver cómo avanzamos en este objetivo que estamos diciendo de conocernos mutuamente y ir más allá de compartir objetivo, hacer realidad. El reto en este momento sería actuar. Eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko
hemen egoteagatik pentsatzen, elkarrekin kezkak eta ipintzen, bai kezkak eta bai etorkizuna ipintzen, eta hurrengora.